Vamos a continuar avanzando en el estudio de los diferentes compuestos de naturaleza orgánica que nos interesan en esta asignatura. Ya vimos a los hidrocarburos, ¿sí? La característica más importante que vimos de los hidrocarburos es que los hidrocarburos son sustancias apolares, ¿sí? Insolubles en agua, aunque los alquinos por la presencia de triple enlace son ligeramente solubles en agua. Bien, hablamos de sus puntos de fusión y de ebullición, cómo dependen del peso molecular, del tamaño de la cadena hidrocarbonada, de las ramificaciones y en el caso de los alquenos, cómo estas propiedades de punto de ebullición y de fusión dependen de la isomería, es decir, si se trata del isómero cis o si se trata del isómero trans. Ahora nos corresponde hablar de los alcoholes. Cuando vimos las estructuras de los diferentes grupos funcionales, dijimos que un carbono saturado, ¿sí?, enlazado a un OH, a un hidroxilo, a esa estructura la vamos a llamar alcohol, ¿sí? Si nosotros tenemos un anillo aromático en el que uno de los sustituyentes es OH, ¿sí?, es un grupo hidroxilo, vamos a decir que eso es un fenol, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver en los alcoholes y en los fenoles es que estamos frente a una molécula que es polar. ¿Y por qué es una molécula polar? Bueno, porque posee un átomo electronegativo. Y el átomo electronegativo que posee es el oxígeno. Por otro lado, los alcoholes son moléculas capaces de formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Poseen un átomo electronegativo y poseen un hidrógeno enlazado a ese átomo electronegativo. Tenemos un hidrógeno enlazado a oxígeno, ¿sí? Entonces, todos los alcoholes van a tener la posibilidad de formar puentes de hidrógeno. ¿A través de qué átomo se va a formar el puente de hidrógeno? Bueno, el hidrógeno de uno de los alcoholes, ¿sí?, va a establecer un puente con el oxígeno de otro de los alcoholes, ¿sí? Si nosotros tenemos un frasco lleno de metanol, ese metanol que está allí adentro va a estar interactuando, o sea, las moléculas de metanol van a estar interactuando a través de puentes de hidrógeno como los que se muestran acá. Por otra parte, si ustedes se fijan, estos grupos R que nosotros tenemos acá, a lo que se refieren son a cadenas hidrocarbonadas, ¿sí? Bueno, aquí lo que teníamos es que enlazado directamente al oxígeno teníamos un carbono saturado, ¿sí? Y junto a ese carbono saturado vamos a tener otro carbono y así dependiendo del tamaño de la molécula. Dependiendo del tamaño de esta cadena hidrocarbonada, entonces los alcoholes van a tener una parte que vamos a decir que es una región hidrofóbica, ¿sí? Aquí tenemos una región hidrofóbica que va a ser la parte donde está la cadena hidrocarbonada, hacia donde está enlazado el carbono saturado, ¿sí? Y una región hidrofílica que es la región que posee el grupo hidroxilo, que es la región que puede formar los puentes de hidrógeno. De manera que la solubilidad en agua de los alcoholes depende en gran medida del tamaño de esta región hidrofóbica. Esta región hidrofóbica interactúa con el resto de cadenas de alcohol a través de interacciones del tipo fuerzas de Van der Waals, mientras que la región hidrofílica interactúa a través de el puente de hidrógeno, ¿sí? En la medida en que esta región hidrofóbica es más grande, el alcohol es menos soluble en agua. Por eso decimos que los alcoholes de bajo peso molecular son solubles en agua. Además, los alcoholes de bajo peso molecular son capaces de disolver electrolitos.
Y esos alcoholes de bajo peso molecular que son capaces de disolver electrolitos lo hacen a través de interacciones del tipo ion-dipolo, ¿sí? Recuerden cómo representamos la interacción ion-dipolo entre el agua y el cloruro de sodio que vimos en clase. Esa misma interacción va a ocurrir entre el OH del alcohol y el ion, ¿sí? O los iones. La solubilidad de los alcoholes en agua disminuye a medida que el grupo alquilo, que la cadena hidrocarbonada, es más grande, ¿sí? La presencia de ramificaciones aumenta la solubilidad en agua. ¿Por qué? Porque la presencia de ramificaciones lo que hace es que me reduce, ¿sí?, el espacio que ocupa esa cadena hidrocarbonada. En términos de sus puntos de fusión y sus puntos de ebullición, los alcoholes aumentan su punto de ebullición y su punto de fusión en la medida en que aumenta su peso molecular. Las ramificaciones tienen el mismo efecto que tenían las ramificaciones para los alcanos, ¿sí? Las ramificaciones van a aumentar el punto de fusión y disminuir el punto de ebullición, ¿sí? Los alcoholes tienen comportamiento de ácidos y también tienen comportamientos de base. Es decir, los alcoholes, ¿sí?, pueden ser aceptores de protones, ¿sí?, y en ese caso van a ser bases, o van a ser donadores de protones y en ese sentido se van a convertir en ácidos, ¿sí?, o se van a comportar como ácidos. O sea que cuando nosotros tenemos un alcohol podemos hablar de los conceptos de ácido y de base. Por lo tanto, en los alcoholes vamos a definir su pH. La acidez, es decir, la tendencia que tienen los alcoholes a donar su protón, el protón que donan es el protón del grupo OH del hidroxilo, decrece a medida que aumenta el tamaño de la cadena hidrocarbonada, ¿sí? Una cadena hidrocarbonada muy grande hace que el alcohol sea menos ácido, es decir, tenga menos tendencia a donar su protón. Bien, hasta aquí vamos a hablar de los alcoholes. En el próximo video vamos a hablar de las aminas.